Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias y el martes, como saben, pues siempre arrancamos y platicamos, por supuesto, de bienes raíces comerciales. Lo hacemos con Sergio Pérez, el director de cuentas corporativas de Newmark. Y hoy, Sergio, vienes con un invitado de lujo. Estaremos con Elias Mestray Daniel, el director de inversiones de Fibra Danos. Y hemos platicado de fibras aquí regularmente en el programa. Qué gusto poder conocer a esta fibra. Me da bien más gusto porque se juntan varias cosas. Se junta uno, que son grandes amigos, ¿no? La gente Fibra Danos. 2, son clientes importantes. 3, es una de las 3 fibras más grandes del país. Y 4, al ser una fibra, para la audiencia se abre una opción de inversión que, en mi opinión, y el desempeño lo dice, pues es de las mejores opciones de inversión inmobiliarias en el país. Bienvenido, Elías. Es un gusto tenerte por acá. Gracias, Sergio, Karim. Gracias por el espacio, por la invitación. Encantado. Súper. Aquí tenemos la costumbre, Elías, de preguntar un poquito a la gente cuál ha sido su trayectoria de emprendimiento, porque es un programa de bienes raíces, pero intentamos inspirar a la gente a hacer 2 cosas: emprender y, por supuesto, invertir en bienes raíces. Cuéntanos un poco tu historia y después ya arrancamos con la historia de Fibra. ¿Vale? Claro que sí. De la fibra. Bueno, yo empecé en Fibra Danos hace 12 años, 13 años ya. De hecho, empecé desde la carrera, desde la universidad. Empecé en primer semestre. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. Pues que así es, y así empiezas es, a jalar ¿no? temprano. La cultura de la familia y de la organización siempre fue de trabajo. Creo que la cultura siempre ha sido esa, y desde jóvenes hemos estado trabajando y empapados en la empresa y aprendiendo mucho, sobre todo. Creo que es como otra carrera, ¿no? En paralelo. Estuve toda la carrera. De hecho, mientras estuve en la carrera nos tocó transicionar de Grupo Danos a Fibra Danos, que fue básicamente hacer el salto a una empresa pública. Ese trayecto, ese proceso me tocó hacerlo a mí. Y bueno, me he desarrollado dentro de la empresa por más de 12 años ya. ¿Qué funciones has tenido adentro? Mira, empecé muy básico, ¿no? En el departamento de compras, empezando a ver todo el tema de proveedores, suministros y demás. Cuando empezamos con el proceso de bolsa, por mi trayectoria financiera, me tocó trabajar con los bancos de inversión. En aquel momento trabajamos con Evercore, México, Goldman Sachs y Bancomer. Fue un proceso de aproximadamente 9 meses. Entonces ese proceso me tocó liderarlo a mí. Posteriormente estuve en el área financiera como Investor Relations. Después de haber salido a bolsa, estuve aproximadamente 3-4 años en ese puesto. Luego también me desempeñé en el sector, en la parte financiera de la fibra, con las colocaciones de deuda y de capitales que hicimos. Colocamos bonos en 2016, 2017, deuda pública y demás. Y ahora recientemente me ha tocado trabajar con Sergio, con todo el equipo de Newmark y en toda la parte de comercialización y nuevas inversiones, tanto para la parte industrial, y seguramente ahora platicaremos de todo lo que hemos hecho. Va, si quieres, solo para los que no entiendan lo que es una fibra, lo vamos a volver a explicar, porque también es un instrumento de inversión muy accesible para todos. Y a veces la gente dice, para invertir en bienes raíces necesitas cientos de miles de pesos para un enganche, cuando existe un vehículo que puedes usar para ser dueño de bienes raíces sin tener que desembolsar tanto dinero. Totalmente, y ese fue el espíritu de las fibras cuando se crearon. Grupo Danos, como empresa pública y como cualquier grupo inmobiliario que conozcan, tradicionalmente se fondeaba con amigos, socios que, como dices, tenían que tener cierto capital para poder invertir. Eran inversiones no líquidas, y el gobierno mexicano en 2005, 2004 empieza con la iniciativa de crear las fibras, que la fibra además es un nombre, como todo en lo financiero, fancy, ¿no? Pero al final fue una iniciativa para que cualquier persona pueda invertir en bienes raíces. Entonces lo que se hizo fue que estas empresas públicas colocan sus inmuebles o sus portafolios en el mercado, y cualquier persona con 20 pesos puede comprar una acción, es decir, un pedacito o un pedacito de ese portafolio, y tener acceso a los rendimientos del portafolio, a la plusvalía. Son inversiones que, como ustedes saben, inmobiliarias siempre tienen protección a la inflación y además liquidez inmediata. El día que ya no quieran estar en la fibra, salen, venden la acción y al siguiente día básicamente tienen el dinero. ¿De qué tamaño es el portafolio que está en la fibra? Que entendemos que al momento de ser fibra, pues es de miles de personas, ¿no? Pero ¿de qué tamaño juego con mis 20 pesos? ¿De qué tamaño es todo el portafolio? El portafolio es de $3,000 millones aproximadamente. Entonces es un portafolio bastante grande, diversificado. Pero de nuevo, tenemos hoy ya como empresa pública, cosa que no teníamos hace 11 años ya que salimos a la bolsa,
pues, una base de inversionistas completamente diversificada y pulverizada, ¿no? Entonces, una persona que quiere acceder a el mercado público de bienes raíces, y el mejor ejemplo es, yo creo que la inversión tradicional en bienes raíces para una persona anteriormente era, oye, pues compro un departamento y lo pongo a rentar, y entonces tengo que administrar el departamento y me tengo que encargar del mantenimiento y luego tengo que pagar el predial. Y luego si lo quiero vender, híjole, pues tienes que contactar a un corredor y que te lo venda, te cobra la comisión. Es decir, dolores de cabeza tras dolores de cabeza, y muchas veces el rendimiento no era tan bueno. El comprar una fibra te da una administración profesional, te da liquidez inmediata, y además el ticket de entrada puede ser tan bajo como desde 20 pesos hasta, pues, you name it, ¿no? Y hasta totalmente regulado. Y muy transparente, además. Totalmente Exacto. transparente. regulado, transparente, con una administración profesional, y ahora ya con un mercado de fibras. Digo que además de Fibra Danos hay cerca de 12 fibras o 13 fibras en el mercado, que cada una tiene una propuesta de valor distinta, todas ellas muy buenas, con estrategias de negocio distintas, pero bueno, la persona que quiere tener exposición al nearshoring, pues tendrá opciones para invertir en ello. Quien quiere tener acceso a hoteles, hay fibras hoteleras especializadas en el segmento hotelero. Entonces, las fibras le han brindado al mercado en general la oportunidad de invertir, pues, en un hotel o en una nave industrial o en un centro comercial con montos de capital relativamente bajos. Súper interesante. Ahora, hoy nos hablas de 3,000 millones de dólares en la fibra. ¿En dónde empieza Grupo Danos antes de la fibra? Sí, es súper interesante. Es una buena pregunta. Grupo Danos nace en 1970, en los años 70, y nace a partir de la diversificación, como de muchas familias que emigraron en los años 30, 40 a México. La familia inició en el sector textil, y con los remanentes del sector textil iban comprando, pues, un localito en el centro, o hacían un pequeño edificio, y eventualmente a lo largo de 20, 30 años el negocio inmobiliario se convirtió más importante que el negocio textil. Al grado en que en 1970 los negocios textiles que habían en aquel momento se cierran y la familia se dedica exclusivamente al negocio inmobiliario. De 1970 al año 2000 aproximadamente, la familia se enfocó como Grupo Danos ya a inversiones de vivienda para venta, vivienda, les diría, para clase media en venta. Y esto, pues, permitió al grupo capitalizarse a lo largo de los años. A partir del año 2000, y también yo creo que con la maduración del mercado mexicano y un poco de las tendencias globales, hay un cambio en el enfoque de inversión, y el grupo se decide invertir en activos que producen rentas exclusivamente, llanamente. Y de hecho, no hemos vendido un activo en los últimos 25 años, ¿no? Y es casi un delito. Dicen que vender tierra ni la de las uñas. No, y de hecho tienes un montón de inversionistas de calidad que te dicen siempre, de hecho me acuerdo de varios que te dicen, si compras propiedades prime, nunca las vas a vender, porque no tiene sentido vender una propiedad prime. Es que no puedes encontrar, si la vendes, la lógica es, oye, ok, lo vendo y entonces me compro otra. Por un mayor rendimiento. Por un mayor rendimiento, pero muchas veces no encuentras esa reposición. Y es una, entre comillas, perdón que lo diga de esta manera, pero para que la gente entienda el concepto de la renta, es una vaca lechera que nunca se extiende, esencialmente, porque tienes unas rentas constantes en una ubicación prime. Pues no sé, si compras un edificio en los Champs-Élysées, pues siempre serán los Champs-Élysées, ¿sabes? Claro. Entonces esto también es una idea para la gente de entender la diferencia entre la especulación inmobiliaria y la compra de vivienda o de centros comerciales o de parques que son estratégicos. Correcto. Bueno, y en el año 2000 empezamos con el desarrollo de centros comerciales. Empezamos con Parque Alameda, que es un pequeño centro comercial, pues, enfrente de la Alameda, muy cerca de Bellas Artes. Y luego el primer gran centro comercial que hicimos fue Parque Delta, donde estaba el antiguo estadio de béisbol. Y yo les diría que ese fue de los primeros centros comerciales que se hicieron en México. Exitazo. Después de Santa Fe y Perisur, hubo un gap de aproximadamente 20 años en donde no se desarrollaron centros comerciales en México. Parque Delta se hizo en 2005, después de Parque Delta hicimos Parque Lindavista, Reforma 222, Parque Tezontle, y bueno, hemos continuado con y ahí inversiones. empiezan ya con los usos mixtos. Correcto. ¿No? Como en el caso de Reforma 222. Uso mixto para la audiencia es cuando tengo varios usos de suelo. Entonces, en este caso, corrígeme, pero son oficinas, es centro comercial y es hotel. Correcto. Y déjame regresar.
un paso atrás, pero en Parque Delta, una de las innovaciones que hicimos también, que no se ve mucho ni siquiera en Estados Unidos y no era común en México, pero tener una tienda de Liverpool y un supermercado en el mismo centro comercial, Sí, claro. como que hacía cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Solo para entender un poco la... Porque no es fashion mall, ¿no? Porque para los dueños de las tiendas high-end decían, oye, ¿cómo yo voy a compartir un centro comercial con un supermercado? Estamos en otro nivel, ¿no? Pero, y ahora sí entrándole al tema de usos mixtos, yo creo que la gente lo que busca, y en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, la gente lo que busca es conveniencia, confort, comodidad. Entonces, el tener todas tus necesidades resueltas en un solo espacio fue algo que en Parque Delta en aquel entonces hacía mucho sentido, porque las personas iban a Liverpool, compraban algo de ropa, lo que necesitaran, Pero y también después comen. pasaban al súper, ¿no? Y luego pasaban al Claro. súper, porque pues, todo el mundo tiene que ir al súper. Reforma 222, un poco pasa lo mismo. En el corredor Reforma, después del sismo, básicamente durante 15 años no se hizo nada. El actual presidente hizo una iniciativa en el año 2000 para incentivar el desarrollo en Paseo de la Reforma y empezamos con departamentos, hotel, oficinas y el centro comercial. Elías, quédate con nosotros, Sergio también, por supuesto. Vamos a continuar platicando de la historia de Fibra. Vamos al corte rápidamente y regresamos.